El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él respondió: «No, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta dreantur nostra derecta. Qué bien nos conoce Jesús, qué bien conoce al ser humano. Por eso acaba las parábolas con esta frase. No es una frase enigmática, es una frase muy definida en la literatura hebrea. Es el que tenga oídos que oiga. Nosotros también tenemos frases populares que parecen no decir lo que dicen y sin embargo todos sabemos el sentido que tienen. Pues esta es igual. Evidentemente si tengo oídos oigo. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque yo no le digo al oído: ahora oye, ahora no oigas, sino que el oído funciona por sí mismo. Entonces, ¿por qué me dice como un acto mío, un acto de mi voluntad? El que tenga oídos, que oiga. Soy yo el que le manda a mi oído que oiga. Es decir, se refiere a que quiera. Después de que me ha aclarado, me ha dicho todo lo que me tiene que decir, ahora añade: el que quiera. El que quiera aceptará, y el que no quiera no aceptará. Por eso muchas veces pensamos: no, es que no tienen suficiente, no han oído suficiente. Ay, pobrecitos los jóvenes, ¿verdad?, que no conocen. Perdona, el conocimiento de las cosas de Dios lo da el Espíritu Santo, no la universidad. Por eso nos han dicho en la antífona del Aleluya: bendito seas, Padre, Señor del cielo y tierra. Jesús hablando a su Padre, porque ha revelado los secretos del reino a la gente sencilla.
Es decir, es cuestión de aceptación. Eso es lo que llamamos la virtud de la humildad. El alma que está abierta a la verdad. Aunque esa verdad sea comprometedora, pero es la verdad. Y entonces la acepta sin condiciones. Eso es la sencillez. Y eso es lo que hace falta para poder entender en lo que se me está hablando sobre el reino de los cielos. Fíjense, San Mateo habla del reino de los cielos. Los otros evangelistas hablan del reino de Dios. Lo aclaro porque uno coge luego la Biblia y dice, ¿por qué es distinta cosa? No es lo mismo. Lo que pasa es que San Mateo está hablando a hebreos. Su evangelio va directamente hacia los judíos. Y los judíos nunca nombran a Dios. ¿Por qué no nombran a Dios? Porque nombrar a Dios significa conocerlo. Por eso les decía lo del nombrecito ahora de la niña que vamos a bautizar. El nombre significa la persona y su misión. Eso es en la Sagrada Escritura. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados. De ahí la importancia de poner un nombre que tenga un significado. ¿Ven? Y entonces el ponerle nombre a Dios significa conocer a Dios. Conocer en el ser inteligente es poseer. Entonces yo poseería a Dios. Bien, ahora sí lo poseo desde que Dios se me ha revelado en su Hijo. Quien me ve a mí ve al Padre. Bien, pero todavía en este momento se me está hablando en las parábolas, San Mateo está hablando, como digo, a los judíos, etcétera, y les habla todavía de los cielos. Evidentemente el cielo es Dios, no hay otra cosa. Entonces, decir el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. ¿Qué significa? Cristo ha venido a instaurar el reino de Dios, es su misión. Si no lo entiendo, ¿cómo voy a seguir a Cristo? ¿Qué significado tendría que bauticemos aquí a nuestra hermanita si no sabemos que estamos incorporándola a Cristo? Es decir, haciendo posible que viva el reino de Dios. El reino de Dios, el Papa Benedicto XVI le da un giro a la palabrita y con eso se entiende todo. Es el reinado de Dios. ¿Cuál es el reinado de Dios? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cristo nos advierte que el reino de Dios, el reino de los cielos, no viene con aparato. O sea, no se trata de una estructura de gobierno. Por eso fíjense si es difícil captar este concepto, que los discípulos, los apóstoles, los que estuvieron 3 años con él oyéndole esto, cuando Jesús se va a ir al cielo, le dicen, ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel? Seguían sin entenderlo. Y Cristo les había dicho, el reino de los cielos está en vuestros corazones. El reinado de Dios, es decir, es el hombre que ama como ama a Dios, que es diríamos, el objetivo de toda la obra de la redención. Amaos como yo os he amado. Como yo soy imagen y semejanza de Dios, cuando yo vivo la misma vida de Dios, he llegado a la plenitud en mi ser imagen y semejanza, ahí es donde viene el abrazo. Eso es el cielo. Eso es participar de Dios por toda la eternidad. Y a eso viene Cristo, a instaurar, a hacer posible que yo pueda vivir la manera de ser de Dios. Es decir, el amor en la plenitud con lo que lo vive Dios. Amaos como yo os he amado. Evidentemente, poder yo amar como ama Dios es si Dios ama a través de mí, sino cómo yo puedo amar con el amor de Dios. ¿Lo ven? Entonces, en eso consiste, eso hacemos al incorporar a esta niña a Cristo. En Cristo es donde yo puedo vivir la manera de ser de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios, es Dios. ¿Lo ven? Entonces, mi incorporación a Él hace posible que yo pueda vivir el amor en su perfección. Eso es lo que el Vaticano II insistía tanto, la perfección en el amor. Antes hablábamos de la santidad. Dios quiere la santidad, Dios quiere que todos seamos santos. Y uno dice, bueno, uno se imagina un santo subido en un pedestal. Entonces, para quitarme un poco esa imagen, el Vaticano insistía en la perfección del amor, que es lo mismo. Es ser transparente al amor de Dios. Es posible que yo ame con el amor de Dios. ¿Y cómo es posible eso? Eso me parece una locura, dado que nosotros ya hemos optado por separarnos de Dios. Eso es el pecado. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Y dice San Pablo, todos estábamos muertos por el pecado. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es posible que haga Dios esa obra con un ser libre? Que vuelva otra vez a restaurarse y pueda llegar a la plenitud de vivir el amor al estilo de Dios. Ese es el primer texto que nos han leído. Por eso es fundamental. El libro de la sabiduría es el último libro del Antiguo Testamento. Ya a partir de ahí ya vamos a comenzar con el Evangelio, etc. El libro de la sabiduría es la manera de ser de Dios.
El sabio en la Sagrada Escritura es el que posee la ciencia de la manera de ser de Dios. ¿Ven? Entonces la sabiduría es cómo es Dios por dentro. Y fíjense, esto hoy en día nos ha de chirriar los dientes. ¿Ven? Fuera de ti no hay otro Dios. La cantidad de dioses que nos hacemos, el Dios que nos inventamos. Para mí Dios es... No, Dios es quien es. No hay otro Dios al cuidado de todo. Un Dios providente que me ha dicho que ni un cabello cae de mi cabeza sin que lo quiera. Empezamos por ahí. El hombre empeñado en levantar un mundo, mira, lo primero que hay que hacer es quitar a Dios porque nos estorba, ¿no? Para nuestro... ¿Qué? ¿Ven? Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo. Dios es, diríamos, totalmente providente, o sea, nada sale de su plan. Fíjense, ante quien tengas que justificar tus sentencias. Y yo pidiéndole cuentas a Dios. Pero como Dios permite. Pero entonces viene pues una guerra, una catombe como la de Venezuela, o un María que nos deja aplastados. Pero ¿cómo Dios permite? Yo no creo en un Dios que... Pero qué barbaridad estás diciendo. Dios, ese Dios providente, que todo está bajo su dominio, te ama de tal manera que ha entregado a su propio Hijo. Es decir, se ha entregado todo entero. Un ser infinitamente mayor que yo, se me ha dado todo entero. Dice uno, ¿cómo puede ser? Ese es el amor en Dios. Ese Dios que ama de esa manera es providente y hace que todo conduzca lo propio del amor, al abrazo. ¿Ven? Por eso que yo veo como una desgracia no es otra causa primera, que un Dios intentando lo único que necesita de mí, que lo acepte. Esa es la conversión, que me deje amar. Eso es lo único. Por eso todo lo que Dios permite en el mundo, por más extraño que nos parezca, es un Dios persiguiendo al hombre, a todo hombre, para que se convierta y viva. No es otra cosa. Esto tengo que tenerlo muy claro. Si no estoy continuamente, pero yo no entiendo, yo no creo en un Dios que permite esa hambre, esa cosa, ese común, en un mundo. Hoy daba en una estadística, uno de cada 7 cristianos está perseguido en el mundo. 1 de cada 7. O sea, imagínense cómo se vive, cómo está el mundo, que repito, no acepta de ninguna manera la intervención de Dios. Y ahí viviendo el cristianismo. Bien. Tu poder, fíjense qué bonito para demostrarme cómo Dios me rescata a pesar de lo que he provocado por el pecado. Maldita la tierra por tu causa. Todo lo que es negativo, todo lo que está provocado por el pecado del hombre. Porque de Dios no puede salir el mal, Dios es el bien. Y nadie da lo que no tiene. Por eso, fíjense, tu poder, el poder de Dios es el principio de la justicia. Es lo que va a hacer que ese hombre se recupere, sea justificado ante ti, a pesar de que ha optado por el pecado, por separarse de ti. Y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. El poder de Dios lo utiliza para amar al hombre. Y va a hacer lo imposible por salvar al hombre. Pero siempre va a estar el problema de la respuesta del hombre. Soy un ser libre, la última parte me toca a mí. Un Dios que me coge por los pelos y me sube al cielo, eso no existe. Y eso Dios no lo puede hacer, porque sería contradecirse, sería mentira que me ha hecho un ser libre. Y Dios no es mentiroso, es la verdad. ¿Está bien? Por eso pretender un Dios que, mira, es tan bueno, que coge por los pelos y me sube, que no puede hacerlo. Porque me ha hecho libre. Y entonces tiene que conseguir mi respuesta. Él todo su ser, su poder, lo utiliza solamente para que yo me convierta. Fíjense, tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total. Aquí llega el hombre, ¿verdad?, inteligente, que dice, bueno, mira, a mí eso me suena, ¿verdad?, a cuento chino, las viejitas que crean en Dios, ¿verdad? Y entonces Dios se mueve ficha y nos pone a temblar. Un terremoto en Venezuela, un virus, la famosa pandemia, un no sé qué, y el hombre tiene que bajar la cabecita y decir, Señor, ¿por qué se siente totalmente impotente? Pero Dios tiene que hacerlo porque el hombre es muy terco y en su soberbia pretende crecerse ante Dios. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total. Nada se escapa de él. Y reprimes la audacia de los que no lo conocen.
de los que, llevados por su inteligencia, pretenden, ¿verdad? Y dice, calma, calma, que no estás tú, ese fue el pecado. No comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la tentación del demonio, sí, porque seréis como Dios. No seréis como Dios, seréis Dios. Porque Dios es amor, ya sé cómo es Dios. Y el demonio, como siempre, mentiroso, seréis como Dios. No, seréis Dios, que es lo que yo pretendo. ¿Ven? Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Ese es Dios. Y ahora viene la manifestación del amor de Dios. Miren qué preciosidad. Obrando así, de esta manera dura, fuerte, enseñando al hombre cómo tiene que ponerse y quién es el que manda, cómo son las cosas, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano. Es decir, para que la justicia se realice y el hombre quede perdonado ante Dios, el pecado es una injusticia, para que quede perdonado ante Dios, tiene que ser desde el hombre. Por eso Dios se va a encarnar, ese va a ser Jesús. Bien, de esta manera hiciste entender a tu pueblo que la petición del perdón tenía que salir desde el hombre. Pero ¿qué hombre es capaz de pedir perdón con una plenitud infinita? Ninguno, no podemos. Cada ser humano hace los actos, cada criatura, según su capacidad, su naturaleza. Si Dios es un Dios infinitamente mayor que yo, ofendido, ¿cómo yo puedo pedirle perdón a un Dios infinitamente mayor que yo? Yo no puedo hacer un acto infinito. Por lo tanto, yo no puedo pedir perdón. No vale, no llega. ¿Qué hace Dios? ¿Ve? Enseñaste que Dios en su bondad y en su poder, el justo debe ser humano. Es decir, el que pida perdón a Dios y justifique al hombre, tiene que ser un hombre. Y aquí ya está justificando la encarnación. Él mismo se va a encarnar. ¿Bien? Y miren qué bonito. Y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Ahora ningún pecador podrá decir que las puertas del cielo están cerradas por él. ¿Por qué? Porque ha sido el mismo Dios el que ha pedido perdón y de hecho ha sido perdonado. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Ese es mi lugar. Pero necesita de mi arrepentimiento. ¿Lo ven? Ahí está la grandeza del ser humano. Lo ha hecho todo Dios, porque todo es obra de Dios, de su gran poder. Ahora necesita mi arrepentimiento. Esto justifica el por qué Dios permite las cosas que permite. Y dice uno, pero ¿cómo puede ser ese pobre niño que ha estado pues no sé cuántos días enterrado por los escombros? El otro, y entonces los medios que están continuamente tocando mi tecla sensible, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo me rebele contra Dios. Pero el Señor, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que permite eso? Cuidado, cuidado, porque la realidad es que todos tenemos que salir de aquí para poder entrar en la eternidad. El lugar, el modo, la manera, eso le toca a Dios. Nadie se muere la víspera. Cuidado. ¿Ven? Porque aquí vengo yo juzgando a Dios. Aquí vengo yo pidiéndole justificaciones a Dios. Cuidado, porque mi meta no está aquí. Estamos empeñados en poner el mundo como un fin, y no es un fin, es un medio. Es el tiempo de prueba para yo poder alcanzar mi fin, que es Dios. Como eso no esté claro, no entiendo nada de la obra de la redención. Ese es el problema de la explicación del reino de Dios. Fíjense, una vez que sabemos esto, ahora, ¿cómo yo sé para arrepentirme, sé lo que tengo que pedir? ¿Cómo yo pido a Dios para acertar con lo que me conviene? Y dice San Pablo, hermanos, el Espíritu Santo, viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, fíjense, ¿qué es pedir? Yo voy a pedir una cosa al Señor, le cuento mis penas. Mira, que resulta que me ha dicho el médico que tengo este problema, que tengo este cáncer, que tengo no sé qué. Y entonces le pido a Dios, trato de conmoverle el corazón a Dios, ¿verdad? Hasta lloro para darle pena. Y entonces una vez que le he dado pena a Dios, que le he dicho el problema que yo tengo, etcétera, ahí viene pedirle a Dios que me dé. Bendito San Mateo nos dijo antes del Padre Nuestro que Dios sabe lo que necesitáis. Entonces, ¿qué es la petición? Cuando le piden a Jesús, enséñanos a orar.
Enséñanos a hablar con la divinidad. Y le dice, vosotros decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces nos da 7 peticiones. El Padre nuestro son 7 peticiones. Y dice, 7 es el número majestático en la Sagrada Escritura. Es decir, convierte tu vida en petición. Qué extraño, ¿no? ¿Para qué yo voy a poner toda mi vida en petición? Porque pedir, repito, no es exponer a Dios mi problema y darle pena, a ver si se conmueve y me da. Porque Dios ya me lo ha dado todo, si me ha dado a su Hijo. Yo ya no puedo pedir a Dios nada que no me lo haya dado ya. Entonces, ¿en qué significa pedir? Significa, ¿se imaginan ustedes que pidamos a la naturaleza, danos el sol? Y la naturaleza me dice, ¿pero es tonto qué? Abre la ventana, el sol está ahí fuera. Pues eso es. Le estoy pidiendo a Dios, si Dios ya me lo ha dado todo. Entonces me dice, tú pide, ¿pero qué significa pedir? Que yo me disponga a recibir lo que Dios ya me ha dado. Por eso el Espíritu Santo interviene. Y dice, interviene pidiendo lo que nos conviene. Es decir, según la voluntad de Dios. Yo puedo pedir una cosa porque entiendo que eso es lo mejor, pero Dios dice, es que eso no es lo mejor para ti. Que yo ahora, mira, me quite este problema, este cáncer, esta cosa, y resulta que eso es lo que me va a salvar eternamente. Porque si no, yo más adelante pecaría o haría un disparate que me separaría de Dios. Eso lo sabe Dios y yo no. Entonces el Espíritu dentro de mí pide lo que verdaderamente yo necesito. Y cuando yo me dispongo a recibir lo que Dios me da, ¿ven?, pensando que es una cosa, pero en realidad es otra, mi disposición hace que Dios pueda hacer su obra en mí. Por eso, sed mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Todo está en Él. Hágase tu voluntad. Él sabe muy bien lo que necesitamos. Y esto es importante porque, repito, no entendemos. Y luego pedimos y como no se nos da lo que yo quiero, pero lo que tú quieres es lo que Dios quiere. ¿Eso es un bien para ti o no? Eso yo no lo sé. ¿Ven? Por eso hay que tener mucho cuidado con meterse con la obra de Dios. En España, el 95% de los embarazos que van a dar a luz un síndrome de Down los eliminan. El 95%. Esa criatura con síndrome de Down, es decir, con cruz en su vida, está destinada a ser hijo de Dios por toda la eternidad. Cuando se presenta ante Dios no se va a presentar con el síndrome de Down. Se va a presentar en su plenitud. Y esa persona, gracias a ese síndrome, es muy probable que no haya podido ofender nunca a Dios. Y ese bautismo que le ha santificado le hace santo desde aquí y tiene entrada libre en Dios, cosa que tú no tienes. Es que vemos las cosas desde nosotros, no somos capaces de ver desde Dios. Esto es importante. ¿Ven? Todo esto es lo que hace que ahora sí entendamos lo que nos explica Cristo. El reino de los cielos, es decir, cómo yo llego a ese perdón y a esa inserción en Dios mediante Cristo. El reino de los cielos es mi apertura a Cristo. El reino de los cielos ha llegado hasta vosotros. Es Cristo quien me va en Él llevar a la plenitud del abrazo con Dios. Entonces va explicando, pero ¿qué pasa? Entonces explica la realidad. La realidad es que Él viene con la noticia de Dios, pero la realidad es que yo tengo un bombardeo por parte del mundo, ¿ven?, que es producto del maligno, que me va a desviar del plan de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me santifica. Fíjense, lo que me santifica es la prueba. En este mundo estamos para una prueba. Esa prueba, Dios no tienta, Dios prueba. Permite la tentación, pero al tiempo me da la gracia. Si yo respondo, me uno a la gracia de Dios, entonces venzo a la tentación y crezco en gracia santificante. Ese es el proceso de nuestra vida. Por eso Dios permite la tentación. Él no tienta. En Él es una prueba. Esta vida es una prueba. ¿Ven? Por eso permite esto. Vamos a arrancar la cizaña. Y dice, no, déjala ahí, que crezcan juntas. ¿Ven? No sé si conocerán cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Se parece mucho, tiene una espiga, pero que es como muy borde, como muy vasta, no se deshace como se hace el trigo, es otra. Se nota ya cuando ha llegado a su madurez. Antes es más difícil el detectarla y se suele dar entre la siembra buena, entre el trigo, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha hecho? Y fíjense cómo actúa el demonio, por sorpresa. Y dice, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo.
Yo estoy medio sopa en el mundo, ¿verdad? Un mundo que no toca con los pies la tierra, está en una nebulosa. Estamos en una crisis antropológica monumental, no en una crisis meramente espiritual, sino antropológica, el hombre. ¿Ven? Fíjense ustedes cuando piensan, porque todos hemos estudiado en la escuela, ¿verdad? Y piensan en los hombres del siglo yo no sé quién, o del año yo no sé cuántos, y los identifico con una forma de vestir, una forma de comportarse, una forma de... Hoy no hay forma ninguna. Y una señora se me presenta con una faldita que no es faldita ni es nada, o sin nada, o con una falda hasta los pies. Dice uno, pero ¿cuál es la moda? ¿Y qué es? Es tendencia. ¿Así es tendencia? ¿Qué es tendencia? Cualquier disparate, todo lo que se te ocurra. ¿Ven? Entonces, no hay una forma definida, ni en eso, ni en nada, ni en la cultura, ni en la música. El último que sale, el último que Margarita, ese es el último ídolo, o sea, nos da igual cualquier cosa. No hay en nada una definición de nuestro tiempo. Esa es la crisis. Cuando en una persona aparece eso, fíjense, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces vemos a alguien por detrás y por su forma, por su postura, por su ropa, por el color que utiliza, la detectamos enseguida. Ah, es fulanito. Porque sin darnos cuenta nos expresamos prácticamente de la misma manera. Eso es cuando hay una personalidad madura. Cuando no hay una personalidad madura, me disfrazo. Hoy aparezco de los años 20, hoy aparezco de los años 80, hoy aparezco de totalmente lo que vemos en los artistas. El encanto, eso es una virtud si se sabe utilizar, que de repente hacen de un viejo escarranchado que no sé qué, o me hace de un jovencito que... El mismo artista, ¿cómo asumen esa personalidad? Porque tienen esa facilidad, pero cuidado si no tienen una personalidad propia detrás. Porque ese mundo es una farándula, es una mentira que acaba por consumirlos, por eso acaban tantos en suicidios, en tal. ¿Por qué? Porque se encuentran con un vacío integral. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Resulta que he aparentado esto, he aparentado lo otro. Ese es el problema que hay hoy. Dime cómo vistes y te diré quién eres. Estas personas que suelen coger a la gente para trabajar, no sé cómo se llaman, los que seleccionan a la gente y tal, eso basta que tú entres por la puerta y ya te han catalogado. Enseguida, yo he estudiado un poco de psicología y enseguida captas a una persona por el exterior. Si realmente hay una persona madura, si realmente hay una persona, inmediatamente. Es bien curioso la cuestión de la castidad, basta ver a una persona cómo va por fuera para saber, pero así, a ciencia cierta, esta persona no está viviendo la castidad. Cuando falta el pudor es a la castidad, como la mansedumbre es a la humildad. La mansedumbre es la cara de la humildad. Yo no puedo ser manso si no soy humilde. La castidad, la pureza, el pudor, es la cara de la castidad. Y entonces aparezco en el exterior con esa pureza que también se va a manifestar en la ropa, etcétera, si realmente vivo la castidad. Si no, ya puedes poner la mano en el fuego que hay problema. Porque somos así. Sin darnos cuenta, hablamos mucho más de lo que nos imaginamos. Y yo cualquiera que está un poquito preparado en psicología práctica, me cataloga, pero a la primera, en cuanto me ve. Esto es, como digo, lo que ocurre hoy. Hoy se ve un vacío integral. Esto que les digo siempre cuando éramos críos, y que lo primero que te decía la gente era ¿qué vas a ser cuando seas mayor? ¿Qué? Y a ti se te ocurría pues enseguida o lo que era tu papá, que era el no va más, o lo que habías visto en una película. No, yo quiero ser astronauta. Hoy en día le preguntas a un niño ¿qué quiere ser? Y hace así. O sea, no tiene ninguna proyección, pero un ser inteligente, hacer algo por algo. Si no tiene un algo, está vacío. Lo que nos decía esa psicóloga, el 80% de las personas que vienen con problemas psíquicos, de ansiedad, de tal, no son tal problemas psíquicos, son vacío de vida. No hay una razón de ser. ¿Ven? Esto es el reino de Dios. Abrirme a la realidad de Dios. Yo estoy llamado a vivir, a participar, pero va a haber este problema. El mundo me va a venir con unos valores, por eso hay que estar continuamente haciendo un discernimiento. El discernimiento no es fácil, pero tengo el camino establecido por Cristo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo.
Y entonces tengo que estar continuamente rectificando, que es lo que se supone que los padrinos de esta niña que vamos a bautizar están preparados. Se supone los padres también, pero cuando los padres fallan, para eso están los padrinos. Por eso se exige que los padrinos sean personas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tienen que enseñar a esto. Tienen que enseñar a hacer un discernimiento en un mundo que va a estar continuamente trabajándome en contra. ¿Ven? ¿Por qué Dios espera hasta el final? Para dar una oportunidad más. Para el bueno, para probarlo, para que crezca en gracia santificante y lo hace crecer junto a la cizaña. Y a la cizaña, por lo que nos ha dicho el libro de la sabiduría, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. A ver si por lo menos hasta el final. Pero una vez que hemos llegado al final y no ha habido esa respuesta, es cuando viene la famosa condenación o salvación. Esto es lo que Cristo quería hacer entender. Bien, y ya nos lo ha dicho, abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Ya sabemos cuál es el plan de Dios. ¿Ven? El plan de Dios está reflejado en ese el reino de los cielos. Todo es obra de Dios. La masa que mete, el fermento que mete la mujer en la masa y todo fermenta. Es Dios el que lo hace a través de la naturaleza. A mí solamente me toca convertíos y creed en el Evangelio. Es la única parte que me toca a mí. ¿Ven? El pecado no es un virus. El pecado es una opción personal. Eso hay que tener en cuenta. Ahí, mira, es que Dios sin culpa. A mí se me ha pegado el pecado ese. No se me ha pegado nada. El pecado es una opción personal en la que opto por mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Eso se llama pecar. Así que nadie puede intervenir ahí más que yo. No temáis a quien puede matar vuestro cuerpo, temed a quien puede condenaros eternamente. ¿Quién me puede a mí condenar eternamente? Yo. El pecado, nada más. Ese es el único enemigo. Por eso el enemigo no está afuera, el enemigo está adentro.